puyando algunos botones y no ingresaba al live, pero bueno, eso debe ser el tenso ambiente que hay. Excelente, hermano, excelente. Mira, darte las gracias por estar aquí con nosotros en este live. Te invitamos precisamente porque toda la modalidad del teletrabajo, lo que está sucediendo con las empresas, una modalidad que prácticamente se queda, Arami, porque con esto del COVID-19, prácticamente el trabajar desde casa, el trabajo remoto que inició como parte de la iniciativa de garantizar la seguridad del empleado en la planta, retirando. En República Dominicana me decían algunos amigos en el inicio que cerca del 70% de sus empleados lo habían enviado a trabajar desde casa. O sea que la modalidad de teletrabajo o trabajar en remoto tiene su pro y su contra. Estaba diciendo antes que tú llegaras, y esos pros y los contras son lo que queremos ver, sobre todo en materia de seguridad. ¿Quién garantiza la seguridad? ¿Qué sucede con todo esto? Hay muchas interrogantes con el tema de trabajar desde casa, Aramis, y muchas preguntas que hicieron los amigos que se comunican con nosotros a través de esta web, y preguntaban sobre todo interrogantes pequeñas, como por ejemplo, ¿qué es el VPN? Que le sale, que muchos trabajan con ese concepto y preguntan, ¿en qué consiste eso? ¿Para qué me sirve eso? ¿Y por qué la empresa me dice que debo operar a través de ese? Fíjate, por ejemplo, aquí en Panamá estuvimos 2 meses en cuarentena. Esos 2 meses significa que son 2 meses todo el mundo en su casa, ¿ok? Eso hace que justamente, como el COVID-19 es algo que nadie se esperaba, muchas empresas no estaban preparadas justamente para enfrentar el teletrabajo, a pesar de que el teletrabajo es un concepto bastante antiguo. De hecho, Google y los grandes ISP, proveedores de servicios de Internet, son los que tienen esto de moda hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasó con Dominicana y con Panamá, con estos países? Nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Entonces todo el mundo salió corriendo a implementar esa cosita extraña que te están preguntando, que es VPN, Virtual Private Network, ¿no? De esa red privada virtual. Esa red privada virtual, cuando tú la configuras en tu red, en tu empresa, necesitas evidentemente un firewall. Aquellas empresas que no tienen un firewall, evidentemente estarán bastante más desprotegidas que aquellas empresas, como la cooperativa, por ejemplo, que sí tienen un firewall, para entonces enfrentar la situación de crear un usuario que le permita los mismos niveles de acceso estando en su casa para que puedan ser tan productivos como eran en la oficina. ¿Ok? Entonces, eso presenta... O sea, el VPN funciona de tal manera que el empleado desde casa siente que está trabajando todavía en su oficina antigua en la planta. Correcto. Cuando te dan esas instrucciones, te dan un usuario y una contraseña y te instalan un pequeñito programa en tu equipo para que tú te conectes a la empresa. Eso hace que tu red empresarial se conecte a tu casa y que tú sientas que estás en tu casa. De hecho, tú puedes inclusive imprimir desde tu laptop en tu misma impresora que tienes configurada en red en la empresa. Es fabuloso, etcétera. Pero el tema es que la seguridad se ve comprometida y eso es lo que justamente vamos a ahondar en este momento cuando avancemos en la conversación. ¿Ok? Excelente. Mira, antes de continuar, ya sabemos, yo te conozco, eres venezolano, residente en Panamá, empresario, futurólogo en materia de tecnología, muy famoso por allá, pero hay una empresa que se llama Nescom System. ¿En qué consiste tu empresa, Nescom System? Sí, ¿Cuál es su empresa que da? Sí, somos integradores de soluciones. De hecho, somos una empresa que se especializa en planes de disaster recovery, ¿ok? Eso significa que todo el centro de cómputo de las empresas las podemos hacer construidos basados en software definido. Es decir, somos empresas que agregan los componentes de seguridad, los componentes de hardware, los componentes de software necesarios, los componentes de perímetro para construir tu centro de datos completo desde el punto de vista de software. Si eso lo logras hacer y entiendes de que la nube es inevitable, o sea, esa frase bien radical, la nube siempre va a ser inevitable, teniendo tu pequeña nube en tu oficina, dentro de unos 10 años, cuando ya entiendas el concepto de nube, que haya madurado bien y que le perdamos el miedo en realidad, puedas entonces migrar fácilmente tu data center a la nube, ¿ok? Para hacerle el camino más fácil a las empresas, porque definitivamente es inevitable. Okay, entonces la empresa nuestra se dedica justamente a eso, al acompañamiento del cliente para que todo su centro de cómputo sea entonces colocado en esas grandes nubes a futuro, empezando por tu nube pequeña en tu oficina. Excelente, excelente. Oye, Aramis, y con esto del VPN no se la estamos poniendo muy fácil a los hackers, como que en materia de seguridad. ¿Cuáles vulnerabilidades existen y qué tienen que hacer las empresas, sobre todo en el caso de República Dominicana? Las entidades cooperativas que no estaban acostumbradas a todo esto. Quizá la banca ya tenía algún tipo de experiencia, pero esto es nuevo prácticamente para la mayoría de las empresas.
Entonces, claro. es muy vulnerable. Y en un país donde en materia de seguridad hay limitaciones, ¿cuáles serían esos riesgos? ¿Cómo garantizar, valga la redundancia, la seguridad del empleado, de la comunicación del empleado hacia la empresa y de la plataforma de la empresa? Ok, poniéndome del lado del empleado y poniéndome del lado del empresario, yo como empresario agradezco mucho que muchos de nuestros personales pusieron sus propios equipos de cómputo personales para justamente conectarse con tu compañía, ¿ok? Si te pones a pensar un poco, en las empresas nuestras, en nuestro día a día, no todo el mundo tiene un equipo móvil. Se quedaron con PCs o algunas empresas lo prestaron, pero agradecemos a esos colaboradores que pusieron su granito de arena para colocar su enlace inclusive de comunicaciones que pagan ellos o que también puedes pagar tú, para colocar ese punto de trabajo en tu casa. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Justamente el riesgo es, si no usas VPN, ¿cómo te conectas a tu oficina a prestar los servicios que ya tú prestas? Y de hecho, vienen todas esas preguntas por detrás. El antivirus que necesitas. ¿Cuál es tu proveedor de servicio de Internet? ¿Te provee el proveedor de servicio de Internet de la suficiente seguridad en tu enlace para hacerlo? La respuesta siempre es no. Estás en la Wi-Fi de tu casa. Y si estás en la Wi-Fi de tu casa, están tus hijos conectados. Por lo tanto, tú no le puedes exigir a tus colaboradores que compren un enlace de comunicaciones aparte para que se puedan conectar contigo, porque evidentemente es un costo también para ti, para el empleado o para el colaborador y para la empresa, ¿no? Entonces empiezan todo ese tipo de cosas, ¿no? De estrés, como quien dice. Y de hecho, ¿cuántos de nosotros, y soy bien radical, cuántos de nosotros tenemos un antivirus pagado oficial en nuestras casas? ¿Cuántos usamos una licencia de Microsoft, cuando somos latinoamericanos todos, ¿no? Una licencia de Microsoft pagada oficial en nuestras casas. Perfecto, pero el traslado venga con una licencia OM y se actualice. Pero la mayoría de los usuarios no tienen en sus casas un PC decente para conectarse con seguridad a esa red. Entonces empiezan las complicaciones de las que estamos hablando. Es una situación alarmante conforme a lo que tú estás diciendo, Arami, porque si el empleado no tiene la seguridad, y creo, no sé, no estoy tan seguro, pero el Internet que ofrecen a la persona física quizás tiene menos seguridad que el Internet que ofrecen a las entidades, a las corporaciones, o es igual. O distinto, fíjate. Voy a hacer una frase horrible. El enlace de comunicaciones de la principal cablera de República Dominicana no le provee de seguridad al usuario final. El enlace de comunicaciones te lo cortan si ellos detectan alguna actividad que hace mucho tiempo ocurría. ¿Te acuerdas? Que esos malware, esos virus que mandaban correos masivos, esos spam que salían te desconectaban el servicio hasta que tú no solucionaras el problema. Por lo tanto, los proveedores de servicio de Internet en las casas no te proveen de ningún tipo de seguridad. La seguridad está delegada a lo que tú tengas colocado como antivirus en tu equipo. Eso es un tema que muchos todavía no han comprendido y por eso es que estamos todos dando carreras, porque nos agarró el COVID-19 que pareciera que violó todas las reglas de nuestro, y anótenlo por allí, Plan de Disaster Recovery. O sea, muchas empresas no estaban preparadas para un virus biológico y mucho menos para un plan de Disaster Recovery. Es donde los empresarios retan a su personal de tecnología. Lo van a ver con una gota de sudor aquí en la frente. Epa, ¿y cómo está nuestro plan de Disaster Recovery? ¿Y qué es eso? Bueno, el plan de Disaster Recovery es lo que te permite la continuidad del negocio. Si no hay continuidad del negocio, porque no tienes respaldo, no tienes replicación, no tienes un backup en la nube, que están bien barato, por cierto, no tienes una réplica, no virtualizas ni siquiera. Si no virtualizas, no puedes hacer tu servicio transportable. Empieza el estrés, ¿no? Empiezan todas esas cosas en las cuales estamos fallando desde el punto de vista técnico. Pero el ISP tuyo en República Dominicana, garantízalo, no te da seguridad. La seguridad está del lado tuyo. ¿Y qué hacer como empresario? Este mensaje para el empresario, Arami. ¿Qué hacer como empresario? ¿Qué infraestructura tecnológica necesita una empresa, sobre todo en este caso nuestro, las cooperativas, para poder, como quien dice, poner el muro de seguridad que necesitan los empleados desde casa y desde la planta? Sí, hay muchas formas de hacerlo. Fíjate, si tú estás en la red de tu casa y tienes a tu familia conectada y todo, maneja entonces algo que es bien innovador y que tiene tiempo en el mercado. No sé si ustedes utilizan esto es un token, ¿ok? Estos son los famosos tokens, ¿sí? Ok. Entonces, imagínate que tiene esto también configurado sobre el equipo del perímetro al cual te conectas por la VPN que acabamos de hablar, ¿correcto? Sí. Esto es lo que garantiza la transacción, es decir, que el usuario se conecta y tiene lo que llaman un doble factor de autentificación. Es decir, este es uno. Como doble mecanismo de seguridad. Claro, o doble paso, sería. Para garantizar de que Avi Yasmil con mi contraseña
dice que ese usuario es A. Villamil con mi contraseña. ¿Por qué? Porque el tercer parámetro es este aparatico y el hacker no tiene acceso a este token físico o a un token virtual que tengas en tu teléfono, que es el aparato que nunca soltamos. O sea, vamos al baño con el teléfono. Si vamos al baño con el teléfono, entonces no compres estos tokens, compra el token virtual, que es lo mismo que tú utilizas para entrar a tu banca en línea. O sea, si un hacker te roba... Pero el celular podría ser hackeado entonces también, Aramis. Sí, también, claro, pero es más seguro el token porque el token tiene encriptación, que es otro término más complejo. Si el token maneja encriptación, ya es más difícil que sea invadido, ¿no? De hecho, si tú preguntas allí, levanten la mano en este Instagram Live a ver quién tiene un antivirus decente en su teléfono. Ninguno. Levanten la mano, mi gente. Vamos a ver. ¿Quién tiene un antivirus decente en su teléfono? Yo tengo Norton antivirus. Yo no sé si tengo que cambiarlo. Pero yo tengo en mi celular Norton. ¿Lo tengo que cambiar? Tienes un antivirus, no, perfecto. Tienes un antivirus, no hay que hablar de ninguno, todos son buenos, pero ninguno va a levantar la mano porque va a decir AVG, free, antivirus free. No, antivirus free no protege, ¿ok? Nadie que te diga gratis en seguridad te va a proteger contra un evento realmente de ciberseguridad, ¿ok? Bueno, suena complicado, de verdad. Y los empresarios tendrían entonces que adecuar su tecnología, sobre todo en República Dominicana, a los nuevos tiempos. Esa es una especie de recomendación que tú le harías al sector empresarial. Porque se analizan los perfiles y te explico más o menos qué es lo que es un perfil también, ¿no? Por ejemplo, en los bancos se maneja así. Aramis Villamil hace transacciones bancarias en su casa y en la oficina, en su casa y en la oficina. Y no me pide un token de autentificación. ¿Por qué? Porque es común. Y al ser común, el sistema lo interpreta como un comportamiento normal, machine learning, esos conceptos que siempre estamos viendo de monitoreo del comportamiento, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo agarro un vuelo hacia México, me conecto en el hotel y hago una transacción, una operación bancaria, me pide un token. ¿Por qué? Porque el IP donde yo estoy en México le va a decir al banco, epa, ese comportamiento está como raro. Él antes estaba en Panamá y estaba en su oficina y en su casa de oficina y de repente a los 2 días está en México. Entonces, él me ha pedido una... Sí, es por eso que tú ves que los bancos ahora te hacen preguntas de seguridad. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Dónde conociste a tu esposa? ¿Cuál es tu libro favorito? Esas cosas, porque cuando detectan un comportamiento extraño lo hacen. Bueno, eso es imposible llevarlo a la oficina, a la casa, perdón. Es imposible. ¿Por qué? Por un tema quizás de costos, pero la mejor protección sería algo light, pequeño, económico, que existe, que son justamente esos tokens virtuales para poner un doble factor de autentificación. Y ya con eso es suficiente, aparte de que tengas un antivirus, bueno, realmente oficial, ¿no? Porque la dificultad de las VPN es, me conecto al servicio y hay un pequeño problema. Si me conecto al servicio, entonces yo soy un usuario con privilegios que puedo destruir la data. ¿Ok? Sí. Y no hay nada mejor que un hacker metido en una VPN, que es un conducto directo contra tu LAN, porque estás en una red, entre comillas, insegura, la de tu casa. Es decir, estás abriéndole la puerta al hacker en tu casa, entrando directamente por VPN contra tus servicios. ¿Sí? Entonces, vean lo delicado que es este asunto, ¿no? Y si te pones a pensar un poco, fíjate, yo hace poco instalé esto, dice Home, ¿no? Un aparatico. ¿Qué es eso, Aramis? Esto es un aparatico, por ejemplo, hay muchos económicos, esto es algo bien famoso, cuesta $90, quizás es barato, es caro, no lo sé, ok, por un año, pero es un IPS para el hogar. ¿Qué significa eso? Yo al momento de montarlo, hace casi 6 meses, dije, wow, mi Smart TV siendo atacado, mi Smart TV no tiene antivirus. Y entonces encontré 28 dispositivos, mis hijos, los smartphones, el vecino, el amiguito de mi amiguito, que vienen todos a mi red y todos tienen... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Oye, pero ¿quién tiene antivirus? Entonces me empecé a estresar, ¿no? Y al colocarlo me di cuenta que sí te están atacando. O sea, parece mentira, pero esas cositas que antes pasaban, que eran virus destructivos de hace 20 años, ¿te acuerdas? Bueno, tú tienes canas como yo, ¿ok? ¿Te acordarás? ¿Te acordarás de esa? Bueno, exacto. ¿Te acordarás de esa? ¿Te acordarás de Nata, de Melissa? Esos virus que destruían. Porque se introdujo entonces lo que ya tú hablaste en el último live con el ingeniero Alberto Ricor, de Trend Micro. Sí, Secuestro de archivos, ¿no? Entonces empiezan ese estrés. Cuando coloqué esto, wow, me estresé más. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con mi oficina, con un usuario que es a Villamil, contraseña X, que tiene todo el poder para destruir un centro de datos, porque soy administrador. Entonces, por el nivel de criticidad del usuario, las empresas tampoco evaluaron con la corredera del COVID, evaluaron quién tiene suficiente permiso y quién no.
¿Ok? O sea, Aramis, cuando el hacker entra a mi VPN, ya tiene acceso a todas las claves que yo tengo a todo el acceso que tengo con la empresa. Por supuesto. Y más. Y más. ¿Ok? De hecho, ese es el punto crítico. ¿Cómo saber que en mi A con mi contraseña la tiene un hacker? Perfecto, me la robaron, pero no tiene el token. Porque este token es físico, es un token virtual. Necesita la combinación de números para poder ingresar, porque tu pared de fuego, que es el firewall, la palabra firewall la voy a utilizar porque ustedes la conocen, ¿no? El firewall tiene un factor que le dice, oye, pero tengo usuario, tengo contraseña, necesito este aparatito, un token, algo que me diga, garantízame que es a Villamil. ¿Por qué? Por la conexión que viene de afuera, etcétera. Te explico con más gráfico. Ustedes tienen peaje allá, ¿no? En las autopistas, peaje. Porque aquí en Panamá hace mucho tiempo era, por ejemplo, pagado con moneda, pues hace 5 o 10 años aproximadamente. Las colas, las filas eran inmensas en el peaje y después se liberan normal, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Llevamos a todo el mundo en nuestras casas, en nuestra oficina, a sus casas. Por lo tanto, ahora hay más usuarios afuera que tienen más poder de entrar y de destruir que los que están adentro. Porque los que están afuera son tus clientes. Tus clientes están afuera y tú estás adentro, pero resulta ser que ahora pasas al concepto cliente, porque tú estás fuera de la oficina y te estás conectando por un solo sitio. Más claramente, vamos a jugar Call of Duty, Fortnite, esos juegos que están allí, ¿no? Hay dos escenarios, dos sitios. Uno es una mansión con un montón de ventanas, piscinas y Porsche y toda esa cosa, ¿no? Y el otro es un búnker de concreto bajo tierra con una sola puerta de entrada. ¿Cuál es más difícil de entrar? ¿Por dónde? El búnker. ¿Por qué? Porque los dueños del búnker que están abajo le van a dedicar todos los recursos económicos a proteger ese huequito que es la entrada, ¿verdad? En cambio, en la mansión tú entras por la puerta como en la película, ¿no? En la puerta corrediza, entras por la piscina, por cualquier lado, entras, ¿verdad? Bueno, en el búnker, la entrada es el firewall de la empresa. Entonces, los empresarios gastaron un pocotón de plata en el perímetro para proteger a los usuarios internos. Pero cuando todos los usuarios internos se van a su casa, pasas a ser cliente. Por lo tanto, necesitas niveles de seguridad más completos para hacerlo. Por eso que el ejemplo del peaje y el ejemplo del búnker son la vida real, tal cual como tú la conoces desde el punto de vista de seguridad y de ciberseguridad. Oye, interesantísimo, interesantísimo. Ahora el riesgo prácticamente lo crea la propia empresa cuando envía a los empleados a la casa. ¿Qué tú piensas, Aramis, de los temas como, por ejemplo, reconocimiento facial o el iris de los ojos en materia de seguridad? ¿Qué piensas de eso? ¿Estamos preparados para ese salto o no sí, todavía? Bueno, fíjate, en la parte en la que estamos nosotros en futurología, ese tipo de tecnología ya existe y no se ha implementado. Las razones son terrorismo, confidencialidad de información y un montón de cosas que podemos hacer otro Instagram Live para esto. Fíjate, cuando Facebook y Google y las grandes plataformas, las 5 grandes nubes que hay en Internet o los grandes 5 fabricantes que hay en Internet implementen eso, muchas veces la caída de los perfiles falsos se viene al piso. ¿Por qué? Porque tienes que poner tu cara para que reconozcan en 3D el reconocimiento facial o la voz o el doble o triple factor de identificación. En ese momento, cuando tú pongas a Villamil, que pongas tu cara, el FBI, el Pentágono, la CIA, quien sea, sabes quién eres. ¿Ok? Entonces tu cara, así como tu dirección de correo electrónico está guardada hace mucho tiempo a nivel de internet en cualquier lado y ya todo el mundo sabe quién eres tú, bueno, precisamente ahora tienen tu cara, tu reconocimiento de voz y tienen todas tus huellas y todas tus transacciones registradas. Entonces eso no lo activan por un tema justamente de seguridad. A muchos les va a molestar. Eso va a hacer que a la estampida de usuarios que ya no quieran tener Facebook, porque es obligatorio el doble factor de identificación, que es el reconocimiento facial, salgan de estampida. Entonces, ellos no pueden, eso es como decir cuchillo para su garganta. Mejor no activo eso hasta que no haya cierta madurez en el mercado para entender que el reconocimiento facial es la siguiente etapa para tú validar un usuario en una plataforma como Facebook, por ejemplo. ¿Okay? Serían muchos suscriptores de muchas redes. Pero el reconocimiento facial está disponible para las empresas. Por ejemplo, en las empresas sí lo podemos hacer porque somos 500 usuarios, 20 usuarios, no 1.000 millones de usuarios, 2.000 millones de usuarios como tiene Facebook. O por lo menos para los empleados, qué sé yo, como claro, en estos momentos. En los empleados críticos, recuerda que nosotros y ustedes como empresarios se dieron cuenta de que, y voy a ser bien radical y no es por menospreciar a nadie,
cuidemos los puestos de trabajo hasta donde sea posible, pero se dieron cuenta de que se puede hacer lo mismo con menos gente. O sea, sí, así suele ser. Se puede hacer lo mismo con menos gente. En este momento, muchas empresas están evaluando de que hay un programa que se llama AVA. Yo le digo, adiós viejos amigos. AVA, ¿no? Adiós viejos amigos. ¿Por qué? Porque yo le digo a alguien, si tú haces lo que él hace, entonces él está votado. Porque entonces, ¿para qué tengo duplicidad de puestos, no? Entonces, empezó esa disyuntiva para hacerlo. Ese grupo de usuarios selectos, entre comillas, que son los responsables de la operación de la empresa, deben tener un doble mecanismo de factor de autentificación. Excelente, excelente. Gracias. Muy buenas informaciones, Aramis. Aramis, tú hablabas de ransomware. ¿Qué es eso? Que también preguntan muchas personas por la web. Sí, como te comentaba también. Concepto, ¿qué quiere decir? Sí. Ransomware es secuestro de archivos, tal cual como lo dicen. Bueno, ransomware recuerda que ahora, como te comentaba, ya no hay virus destructivos. ¿Qué es un virus destructivo? Un virus que rompa sistema operativo, que rompa data, que te la borre, que te la elimine, ¿ok? El ransomware se origina cuando, no sé si recuerda que Kaspersky, Eugene Kaspersky en su momento fue hackeado, ¿no? Él tenía un algoritmo que generaba los RSA, que son las firmas de encriptación. El ransomware lo que hace justamente es encriptar. ¿Qué es encriptar? Encriptar es agarrar un archivo y ponerle como unos garabaticos encima, ¿no? Para que tú visualmente no puedas abrirlo. ¿Por qué? Te va a decir, está encriptado, meta su contraseña o pague con Bitcoin, ¿no? Entonces, en Dominicana nadie va a pagar con Bitcoin, aparte que son carísimos, ¿no? ¿Quiénes pagan vuestro archivo? Generado por una tecnología que, sin lanzar un disparo, sin secuestrar a nadie, sin llamar a SWAT, sin persecución, sin tiroteo y sin sangre, genera mucho más dinero que secuestrar a una persona físicamente. Si a ti te secuestran toda tu información y no tienes respaldo, entonces agarra una pistola y pega tu tiro. Sí. ¿Ok? Hemos tenido en nuestra oficina gente con sus servidores. Ayúdame que se me encriptó en ransomware. Tengo un año sin respaldar. Una empresa de contadores, por ejemplo. Tienen la contabilidad de todos sus clientes encriptada hace un año. Es decir, que si ellos no pagan, no paguen, porque si pagan igual es infructuoso, tienen que transcribir manualmente toda la data contable de sus clientes en un cierre de año fiscal. ¿Ok? Eso significa que el señor pierde su empresa, porque todos los clientes lo quieren matar a patadas. Entonces, el secuestro de archivo, ransomware, es justamente eso. El estrés de que tú pagues por algo que está secuestrado y que es valioso para ti. Y el que pagó le vuelven a dar, si es que el pago es aceptado y si es que te liberan tu archivo, que es como soltar a tu familiar de la cárcel, de donde tienen metido, ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho con el ransomware porque se origina por vulnerabilidades de las máquinas, de los teléfonos que no están actualizados y de los Windows y los Macintosh, porque aplica para todo el mundo, ¿ok? Que no estén actualizados. No es culpa de Bill Gates, no es culpa de Mark Zuckerberg, no es culpa tampoco de Michael Dell y de todos los fabricantes, es culpa del descuido del usuario que sabe que hay que actualizar los sistemas operativos, pero no los actualiza. Pero no es Windows nada más, es Office, es Adobe, es Oracle, es base de datos, es todo. Tiene un parche y eso se llama vulnerabilidad. Y en base a una vulnerabilidad, por ahí es donde entra el hacker a secuestrarte los archivos. Ok, Aramis, por eso la insistencia de Microsoft con el tema de las actualizaciones, que insiste permanentemente en que se actualicen los dispositivos. Esa es la razón por la cual a veces tú dejas tu máquina encendida y ves que cuando la vas a pagar te dice, espera un momento, estamos actualizando, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos generalmente los martes publican sus vulnerabilidades y a los 2 días sacan el parche de la vulnerabilidad, que es lo mismo que nos pasa en los teléfonos, que con frecuencia se actualizan, ¿no? Y al actualizar los teléfonos, evidentemente tienes más protección contra algún posible hueco de seguridad que antes se llamaba backdoor, puerta trasera. Y la puerta trasera justamente todavía existe, ¿ok? Un parche mal puesto, una aplicación instalada, una aplicación maliciosa que también ocurre en la plataforma de iPhone y en la plataforma de Google Play, se han colocado aplicaciones que después, al rato, Google se da cuenta de que son maliciosas y las mandan a quitar. Pero ya el daño está hecho, las descargaron, no sé, 20.000 usuarios. 20.000 usuarios que no son expertos en informática. Está tu papá, está tu mamá, está mi esposa, mi hijo, no son expertos en informática. Ellos instalan y, bueno, configuran, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza la guerra. Aramis, ¿tú recomiendas los servicios de respaldo en las nubes o los servicios de respaldo, un disco duro por ahí externo, colocando el backup? ¿Qué tú recomiendas?
Esa es una pregunta, pero de diamante. Pero yo no sé de dónde la sacaste, alguien te la debe haber soplado por ahí. Ok. Los respaldos tienen una regla de oro. 3, 2, 1. Ok. La última regla la vamos a poner nosotros, 0. 3 significa 2 copias distintas de los datos, una copia distinta de los datos en 2 medios de almacenamiento distintos. Una fuera del sitio principal, que es la 1, y la 0 es fuera del país. 3 copias distintas de los datos, una fuera del sitio principal y una fuera del país. ¿Ok? O sea, una copia que no esté en la planta física. Exactamente. La primera es... Una copia fuera del país y la copia en la planta. Claro, la primera es a disco o a cinta, es la tradicional. ¿Ok? Exacto. La segunda sería fuera del sitio principal, porque la gente tiene el respaldo en el data center. ¿Sí? ¿Okay? Algunas empresas por política sacan los discos duros externos, esos que se utilizan mucho por la NASA o lo que sea, o las cintas de respaldo hacia un almacén. ¿Sí? Pero ese almacén tiene que cumplir la regla del disaster recovery, 200 kilómetros de distancia. Porque si tienes 200 kilómetros de distancia, ese es el estándar. Es la última regla que se hizo, empezó en 40 kilómetros. De hecho, empezó cuando tumbaron la Torre Gemela. La Torre Gemela es el clúster de una torre, estaba a 100 metros en la esquina, era la torre secundaria. ¿Sí? Es un punto bien bonito que vamos a hablar más en un futuro acerca de cuál fue el gran clúster que tumbaron, que fueron las Torres Gemelas. Bueno, el tercero sería fuera del país. Amazon Web Services, Azure ya tienen muy buenos programas, inclusive mayoristas en Miami tienen la posibilidad de colocar a muy bajo costo esas réplicas. Hay un software, si quieres tomar nota, se llama BIM Backup and Replication, que tiene un conector para BIM Backup. Más lento. Lo venezolano es rápido, ¿por qué es eso? Sí. Se llama BIM Backup, BIM, así como BIMware, BIM Backup and Replication. Un conector que hace que se comprima la data y la coloques entonces en cualquier parte del mundo en esos sitios, a un costo muy bajo. O sea, realmente sí se puede hacer. Pero la recomendación es que el backup esté fuera de la oficina. Ya hablamos claramente, tenemos entonces 3 tipos de backup. Uno en la planta, ya sea en disco externo, ¿verdad? Otro a 200 metros mínimo de distancia. 200 kilómetros. 200 kilómetros. Kilómetros. ¿Sí? Wow. Esa es la regla de oro del disaster recovery. y otro fuera del país. Claro. Interesantísimo. Ahora, claro, pero la razón es, ¿por qué crees que en Dominicana la mayoría de los bancos tienen data centers y réplicas en Estados Unidos? Porque la regla no se cumple por distancia. No se cumple por distancia, 200 kilómetros, imagínate. Entonces, se complica. Las regulaciones de la Superintendencia de Bancos en Dominicana ha hecho que muchos bancos tengan réplicas de su centro de datos fuera de República Dominicana. Es la razón técnica. Atención cooperativas, 200 kilómetros de distancia, así que piensen en el extranjero para su banco, porque aquí no hay espacio para eso. Bueno, Arami, el tema de migrar a las nubes, una empresa cooperativa, sencilla, que tiene su estructura local y que ya con los nuevos tiempos necesita migrar a las nubes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tiempo tardarían y qué tan costoso podría ser? Ok, bueno, básicamente migrar a la nube no es difícil porque si ya la mayoría de los usuarios tienen 365, como correo electrónico o las nubes de IBM, etcétera, la parte más fastidiosa de una migración es justamente el correo electrónico. Colocar servicios del ERP, del CRM, de facturación y todo en la nube es muy sencillo. Sí y solo sí, las cooperativas arrancaron un proyecto de 1, Disaster Recovery, y 2, de virtualización, que incluye Disaster Recovery. Si ya tú virtualizas, si entienden el concepto, evidentemente, si ya tú virtualizas la máquina, el servidor es más transportable, aparte de que tú ahorras montones de miles de dólares. O sea, digan lo que digan, si la empresa no virtualiza en el año 2020, entonces considérense dinosaurios tecnológicos, tal cual. ¿Ok? Aquellas empresas que tengan un gerente de sistema que es muy antiguo, muchas canas, etcétera, que no está en línea con la transformación digital, bueno, piensen en conversar con estas personas para que se actualicen. Si no virtualizas, no puedes transportar la máquina para que tu réplica suba a Azure, suba a Amazon Web Services y a los grandes proveedores. Eso es simplemente un copy-paste. Al tú poner todo tu data center en la nube, ya tu empresa físicamente es transportable
te puedes mudar las veces que tú quieras porque lo que necesitas simplemente es una comunicación con Internet. Por lo tanto, tus costos de energía eléctrica, sobre todo que en Dominicana no es barato, tus costos de operación, de mantenerlos encendidos, de sacudirlos, de soplar los equipos, de la refrigeración, inclusive el aire acondicionado, el sistema de refrigeración, etcétera, sería un ahorro impresionante. Y más aún con COVID, aprovechen que las ofertas están a la orden del día. ¿Por qué? Porque justamente detectaron el desespero de que estamos improvisando, y como estamos improvisando, entonces ahora estas empresas hacen oferta a todo nivel para que los costos en terabytes, en espacio en disco, sean ahora mucho más económicos que antes. Entonces, ahora en este momento vale la pena hacer una migración de servicio a la nube porque los costos han bajado y las ofertas son espectaculares. ¿Okay? O sea que los dinosaurios tecnológicos, como tú dices, que yo entiendo que deben ser la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas en República Dominicana, tienen una gran oportunidad todavía de empezar una carrera de actualización. Eso estaríamos hablando que en un proceso de un año lograr el objetivo. No, mira, eso estamos hablando hasta de fines de semana, inclusive. ¿De fines de semana? ¿Tan rápido? Correcto, sí, porque de hecho nos estás hablando de empresas pequeñas, ¿verdad? Las empresas pequeñas tienen un máximo de tres hosts, 3 servidores y quizás están virtualizados. Si no están virtualizados, créeme que la tecnología ya está tan madura para que tú transformes una máquina física a una máquina virtual. Eso es muy sencillo, son cosas que existen hace ya 10, 15 años atrás. Más bien, el mensaje es, ¿qué suerte tienen que antes no lo hicieron? ¿Por qué? Porque por COVID-19 y por todas las cosas en cuanto a economía y colapso de economía se viene, cualquier empresa va a bajar sus costos para que ese servicio sea también igualmente de económico. Entonces, ahora, en este momento, piensen un poco para que desde junio, desde el momento que estamos hablando, hasta diciembre, hagan 2 cosas. Su proyecto de plan de Disaster Recovery y su proyecto de transformación digital para que su empresa sea exactamente eso, virtualizado 100% para preparártelo para lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? La nube. La nube es inevitable. La nube es inevitable. Es un tema de oferta y demanda ahora mismo. Como la cantidad de demanda por el tema del COVID-19, entonces se produce todo esto, de que los costos se abaratan porque hay mecanismos para lograr que se pueda, a mayor cantidad, menores costos, economía de escala. Interesante. Hemos aprendido muchísimo contigo hoy, Aramis. Sin embargo, tengo una pregunta. Tú como futurólogo, conocido internacionalmente en materia de tecnología, ¿cómo tú ves prácticamente ya lo que queda del 2020? Un año que pasó, un año que estamos en junio y prácticamente las empresas no han hecho nada. Un año que se perdió prácticamente la planificación estratégica de las empresas, que hubo que transformar todo. Un año que en materia de seguridad, como tú dices, se encontró unas entidades que no estaban preparadas ni siquiera para enviar a su casa a los empleados y trabajar de manera remota. Tenemos teletrabajo, tenemos trabajo remoto, tenemos ciberseguridad, empresas que necesitan la colaboración, la ayuda de expertos para que vengan a instalarle su sistema. Tenemos acceso de internet remoto con empresas que no suministran la seguridad hacia el usuario final. Tenemos lo que tú llamabas, que ahora somos todos clientes prácticamente. Los empleados que trabajamos desde afuera y también los usuarios, los que eran clientes tradicionales. Y no contamos con la seguridad necesaria u oportuna en materia empresarial para proteger nuestra entidad. ¿Cómo tú ves en materia de teletrabajo? ¿Qué hacer? Porque ya esto se va a quedar. No es verdad que el trabajo remoto y que va a desaparecer. No, esto se va a quedar y hay que repensar las empresas en materia de seguridad. ¿Qué tú ves en el futuro en materia de teletrabajo post-COVID-19 y la seguridad empresarial? Ok, fíjate, eso es una pregunta, hiciste un resumen espectacular también y gracias por los complementos. Fíjate, yo creo que las empresas van a reducir su costo operativo inevitablemente por lo menos a un 50%, ¿sí? ¿Por qué el costo operativo? Se dieron cuenta de que, wow, ahora tengo en vez de 2 pisos en la oficina, puedo pagar un piso porque tengo la mitad de la gente en sus casas, ¿no? Y eso es carísimo. Por ejemplo, en Panamá la energía eléctrica turbogenerada es costosísima, ¿no? Las centrales hidroeléctricas quizás aquí son pocas. Entonces, ya ese es uno. Ya nada más con ese punto importante y lamentablemente, por lo que te comenté en un principio de que quizás se prescindan muchos puestos de trabajo, que está ocurriendo mucho, viste que hay casi 40 millones de americanos en Estados Unidos ya sin empleo, ¿no? Sí. Es lo que justamente si te pones a ver en el costo de la caja de seguro social
de los seguros de empleados, este tipo de cosas, eso es un montón de dinero, ¿ok? Entonces, al tú darte cuenta de que haces lo mismo, quizás, bueno, pongamos que te redujiste un 20% tus utilidades, pues, en cuanto a facturación, todo ese costo lo estás recuperando porque tienes ahora una carga laboral menor. Entonces, el teletrabajo de aquí en adelante, yo como futurólogo digo, va a permanecer y permanecerá por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque justamente si una empresa tiene un edificio de 10 pisos y trabajo con 2 pisos menos de energía eléctrica, nada más con 2 pisos y el resto está en su casa, como es Google, por ejemplo, que casi no tiene instalaciones físicas para el personal, prácticamente estamos hablando de que los costos se reducen a nada. Entonces, si esa tendencia es la que ya implementaron estas grandes empresas y que ya está llegando a nosotros, a nuestras manos, y es palpable, definitivamente la tercerización de servicios va a ganar. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas una empresa que te hace la labor de 3, 4 personas a través, o sea, remoto, a través de un SOC, por ejemplo, un SOC es un Security Operation Center, o un NOC, que es un Network Operation Center, esas dos cosas que te pueden gestionar tu data center completo remotamente a través de una compañía a la cual le pagues un monto X. No pasó el tiempo, pero continúa. Que sea un monto X y le estás pagando como si fuesen 10 empleados, es más rentable que las cooperativas y las empresas pymes se apoyen técnicamente en estas empresas que prestan servicios tercerizados y prácticamente elevarían tus utilidades al máximo porque tienes 10 colaboradores menos. Entonces, es una conjunción de justamente cosas lamentables como el COVID-19, evidentemente nadie quiere quedarse sin trabajo, pero la tendencia va a ser esa. La tercerización de servicios, el ahorro en costo operativo, evidentemente es de entrada, y bueno, todas estas cosas que en cuanto a costos, pues seguros de personal, traslados de personal, inclusive hasta el riesgo que la persona tiene. Eso pregunta la gente de RUCTEC, precisamente, que cuáles son los beneficios para el empleado. Los beneficios para el empleado, bueno, tangibles, estar con tu familia, evidentemente, ¿no? Siempre. La supervisión ahora de tener a tus hijos látigo electrónico. Epa, ahora sí me ves aquí, pregúntame lo que tú quieras, a pesar de que eso suena hasta un poco jocoso, ¿no? Pero los beneficios para el empleado, evidentemente, es la comprensión. La comprensión de que todo esto era inevitable, pues en algún momento en el tiempo el teletrabajo se iba a dar, que el COVID lo impulsó y lo obligó, ya es otra cosa, ¿no? Ya creo que es un tema de adaptabilidad. Arami, pero también hay un riesgo porque el teletrabajo puede ser exportable. Existe el riesgo también de que grandes empresas busquen en el mercado más económico empleados que trabajen desde casa por menos dinero, y podría ser también que las empresas dominicanas también cancelen a esos empleados y, como tú dices, tercericen los servicios o se vayan a otro mercado más económico por empleado. Claro, es que la abundancia... Y en materia de seguridad, si sería el mismo riesgo o aumentaría. No, el riesgo es el mismo y aumenta, evidentemente, ¿no? De hecho, fíjate que ahora hay más mano de obra laboral más económica, porque si te quedas sin empleo, ¿verdad? Evidentemente lo que te ofrezcan lo vas a agarrar. Es más, sí, muchos dirán, no, si antes te pagaba $2,000, ahora, bueno, trabaja por 1,000. ¿Sí? ¿Y qué vas a decir? Tienes que decir sí. Entonces, evidentemente hay desventajas para los colaboradores. Sí hay desventajas, hay que ser sincero. Eso va a ocurrir y eso viene también, porque justamente las empresas se van a pelear justamente muy buenos recursos capacitados, pagándoles un salario quizás menor a lo que hacían antes, ¿no? Entonces, tipo de cosas inevitables. ¿Cómo lo evitas? No lo puedes evitar. Gran pregunta. Arami, muchísimas gracias por estar con nosotros. Arami Villamil, venezolano, residente en Panamá. Bueno, te podemos decir Chamo, ¿verdad? Chamo y Chamo. Experto en tecnología, en ciberseguridad, futurólogo en tecnología. Gracias, Arami, por tu tiempo. Unas palabras y una recomendación final para los empresarios dominicanos en materia de seguridad, sobre todo en este momento que está todavía en el pico el COVID-19. Y si quiere agregarle para la posteridad también, que tendrían que hacer ya como cierre, y despídete de tu gente que te quiere aquí en República Dominicana. Y bueno, el retroceder nunca, rendirse jamás, ¿ok? Es una frase bien de película, pero es así. Nunca bajen la guardia. Si ustedes bajan la guardia y les cae un ransomware, oye, la verdad que salvarse de eso es bastante complicado. Y siempre las recomendaciones son las siguientes, y si quieren pueden tomar nota o se las solicitan por correo a Raymond. Revisión de los perfiles de usuario, una Wi-Fi separada en tu casa, acceso garantizado por VPN, factor de autentificación,
algún aparatico esto que te provee, así como esto, que son buenos, bonitos y baratos, ¿ok? Tu antivirus, por el amor de Dios, en tu teléfono y tu antivirus oficial en tu PC, con el que te conecta, y préstale atención a Microsoft cuando te dice actualizar tu sistema operativo. Muchísimas gracias, Arami. Este lunes tenemos, señores, en Conversando a Alejandro López, señores, gerente general de Coxibao, vicepresidente de FECOPSEN. Estará hablando de la cooperativa de servicios múltiples, de Cocibao sobre todo, que es la cooperativa más grande de servicios múltiples en la República Dominicana. Tendremos a Alejandro López. Y gracias a la Fundación EDEN, el martes estaremos impartiendo un webinar a la cooperativa Unión de Salcedo, atención socio de COPUnión, un webinar exclusivo para ustedes en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el martes 9 a las 6 p.m. De igual modo estaremos el jueves 18 virtualmente también con la cooperativa COPEDAC de Moca, atención socio de COPEDAC. Estaremos hablando de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero, todo lo que viene en materia de supervisión in situ y extra situ, lo que ustedes deben saber, lo que deben conocer desde el Consejo de Administración hasta la alta gerencia y el personal operativo. Lo estaremos discutiendo con ustedes ahí en este webinar. Y el próximo domingo 14, de este domingo en 8, gracias a la Fundación EDEN, también tendremos el seminario abierto, riesgos emergentes de lavado de activos asociados al COVID-19. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias, Rami. Un abrazo fuerte virtual para ti. Antonia Ramírez, te quiero. Un abrazo. Antonia, saludame a Antonia, que es la gerente de Estracito y de COP. Un abrazo te manda Arami también, Antonia. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos este lunes próximo. Bendiciones, Arami. Hasta luego, gracias.